política. La sociedad como un todo y esa junta principal de primaria, además de las juntas regionales de primaria, hicieron una tarea titánica que permitió llevarlas adelante, aún contra mucha gente que se opuso o que de alguna manera no estaba en sintonía con lo que eran esas primarias. Afortunadamente, en octubre del 2023 tuvimos esas primarias y gracias a eso tuvimos el liderazgo de María Corina Machado, que hay que decirlo, no es igual cuando tú tienes unas primarias o cuando tú eliges un candidato por consenso que cuando es el mismo pueblo que lo elige porque lo legitima, porque esos mismos que en un momento te aclaman, en el momento de la chiquita te pueden quitar el apoyo. Entonces, en cambio que cuando el pueblo te da el apoyo, es solo ese pueblo el que te puede quitar ese apoyo. Entonces, prácticamente la misma ciudadanía fue dueño de esas primarias. Y eso fue importante en su momento, porque nos permitió un ensayo de algo que íbamos a poner en práctica en el 2024. Todo el proceso, hay que decirlo, a pesar de que las primarias fueron unas elecciones manuales, sin embargo, ustedes se recuerdan que esas boletas tenían un código QR, tenían unos códigos de barra, que no las podías falsificar y que te permitían en tiempo real escanearlas y tener dos resultados de la manera más rápida posible. Ahí se hizo un ejercicio que se puso en práctica luego. Las trabas que puso el régimen para llegar a las elecciones de 2024, no nos olvidemos todas las trabas que puso. Primero, impidió la inscripción de la candidata principal, que fue la gran ganadora con casi el 96% de las primarias. Luego, cuando en un ejercicio de grandeza de María Corina Machado, de desprenderse porque tenía toda la legitimidad de origen de ser la candidata, pero tratando de no ser obstáculo, propone a la doctora Corina Lloris, y sin embargo el régimen ni siquiera se dio por enterado, porque ni siquiera fue que dijo puedes o no puedes, sino simplemente no la aceptó. Y hasta que llegamos casi con un outsider que era un candidato tapa que se había colocado en algún momento, que fue el doctor Edmundo González Urrutia, que terminó siendo el candidato de la elección de 2024. Entonces, los números siempre fueron 70-30. Y hay que hacer énfasis que ellos lo sabían, ellos lo supieron siempre, estos números, y por eso pararon la transmisión, por eso ordenaron que no se dieran las actas, por eso ordenaron todo lo que vino después, justamente por eso, porque yo he visto en este país hacer cola para comprar gasolina, en su momento para comprar pañales, para comprar una harina pan, pero nunca habíamos visto colas desde el día anterior para un proceso electoral. Entonces eso fue inédito en el 2024. Eso mostraba un poco del cansancio de la gente y que estaba buscando una oportunidad de salir de este régimen de la mejor manera. Claro, en este sentido el régimen trancó todos los caminos cuando desconoció esos resultados y cuando se robó las elecciones del 2024. El 24 de julio sirvió para lo que sirvió. En su momento sirvió para deslegitimar este régimen. El 28. Y para que el 28, y para que el 3 de enero se llevaran a Maduro de la manera que se lo llevaron. Para eso sirvió el 28 de julio. Pero si tú me preguntas en este momento, cuando el mismo González Urrutia, que ha dicho que hay que hacer unas nuevas elecciones, el mismo llamado que hace María Corina Machado, que hay que hacer unas elecciones, entonces tenemos que pasar la página en ese sentido. Es decir, bueno, el 28 de julio sirvió para esto, para desnudar al régimen, pero no podemos seguir enganchados en eso y que la dinámica, como estamos viendo, está marcando otro paso. El mismo 29 de julio que yo le dieron una patada a la mesa, desde ahí se rompió el hilo constitucional. Entonces no había que esperar, en este caso, julio de este año para eso. Pero bueno, los caminos van conduciendo en la medida que las cosas van pasando en el país. Y tenemos que entender que el hecho de que Maduro se haya robado las elecciones ha tenido un alto costo para el país. Ese alto costo significa que en este momento tenemos un tutelaje sobre ese régimen, pero no solamente sobre ese régimen, sino sobre todo el país, sobre el régimen y sobre la oposición. O sea, el hecho de que vayan a comenzar unas negociaciones, que yo no digo que sean malas, pero cuando tú dejas una parte importante fuera, eso te habla de que estás obviando a todos los venezolanos, porque los venezolanos se expresaron a través del 28 de julio y mucho antes en las primarias. Entonces, cuando tú dejas esa gran población, estás dejando casi a la sociedad completa fuera de esta negociación. Entonces tenemos que ser muy vigilantes de lo que ahí se disputa, porque lo que pudo haber sido una negociación, a mucha gente no le gusta esa palabra, un traspaso del poder entre venezolanos, dejó de ser de nosotros para que alguien de fuera, viniera y ahora es que nos sienta en una silla, y nos diga,
para reinstitucionar el país. Entonces, eso de alguna manera nos deja con una pata coja. ¿Qué es importante en este momento? Que nosotros entendamos como sociedad que aunque nos dejen fuera, nosotros somos parte y somos arte de eso.